La lluvia golpeaba con furia las ventanas del salón Ashford aquella noche de noviembre de 1847. Los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de la alta sociedad londinense, reunida para celebrar el compromiso de Cassandra Knightwick con el heredero de los Pemberton. Pero nadie prestaba atención a los novios en ese momento. Todas las miradas estaban clavadas en Theodora Knightwick. ¡Mentirosa! ¡Ladrona! La voz de Cassandra resonaba por encima del murmullo escandalizado de los invitados. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de lo que hiciste? Theodora, de pie en medio del salón con su modesto vestido azul oscuro, sentía cómo el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Su hermana menor, envuelta en seda color marfil y perlas, la señalaba con el dedo mientras lágrimas perfectamente calculadas rodaban por sus mejillas. «Yo no robé nada, Cassandra», murmuró Theodora, su voz apenas audible. «Tú sabes que yo sé qué», interrumpió Cassandra, dando un paso adelante con expresión teatral. «Que robaste el collar de rubíes de nuestra difunta madre, que lo vendiste para pagar tus deudas de juego». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Theodora sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Deudas de juego. Ella nunca había apostado ni un chelín en su vida. «Eso es absolutamente falso», logró articular, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. «Madre me dio ese collar antes de morir. Yo jamás». «Basta de mentiras». Cassandra se volvió hacia los invitados con gesto de víctima ultrajada. «Mi querida hermana mayor siempre fue la favorita de mamá, pero desde que ella falleció, Theodora se ha vuelto inestable. Primero fueron las pequeñas mentiras, luego las acusaciones infundadas contra mí, y ahora esto». Lady Pemberton, la futura suegra de Cassandra, se acercó con expresión severa, sus joyas tintineando con cada paso, decidido sobre el piso de mármol. «Señorita Knightwick, creo que sería prudente que se retirara inmediatamente. Esta es una noche importante para su hermana, y no debería arruinarla con su presencia escandalosa». Theodora miró a su alrededor buscando un rostro amigable, una mirada comprensiva entre la multitud de aristócratas que la observaban con frialdad. Encontró solo desdén, curiosidad mórbida y juicio despiadado. Incluso su tío Edmund, su único pariente vivo aparte de Cassandra, desviaba la mirada incómodo, refugiándose detrás de su copa de brandy, como si el cristal pudiera protegerlo de la vergüenza familiar. «Por favor, escúchenme», intentó una vez más, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. «El collar era mío por derecho. Madre me lo entregó en su lecho de muerte. Cassandra sabe la verdad. Ella estaba allí cuando...». «Suficiente». La voz de su hermana era ahora fría como el hielo invernal del Támesis. «Te he soportado durante años, Theodora. Tus celos infundados, tu amargura por no haber encontrado marido a los 26 años. Pero robarme a mí, a tu propia hermana, y luego intentar difamarme públicamente es imperdonable». La humillación caía sobre Theodora como una manta pesada y sofocante. Sentía cientos de ojos juzgándola, condenándola sin conocer la verdad. Porque la verdad era un lujo que Cassandra había enterrado bajo capas de mentiras cuidadosamente construidas. 3 meses atrás, el collar había desaparecido misteriosamente de la habitación de Theodora en la residencia Knightwick. Una semana después, apareció en una casa de empeño sospechosa en Whitechapel, supuestamente vendido por una mujer alta y de cabello castaño que coincidía con la descripción de Theodora. El prestamista juró bajo testimonio que la vendedora había dado el nombre de Theodora Knightwick, aunque admitió que la transacción había ocurrido al anochecer y que la luz era escasa. Pero Theodora sabía quién había estado realmente detrás de aquella farsa elaborada. Cassandra había planeado cada detalle con la precisión de un estratega militar, utilizando a una actriz contratada y sobornando al prestamista con suficiente dinero como para asegurar su silencio y cooperación. Con las piernas temblorosas, Theodora comenzó a retroceder hacia la salida del salón. La multitud se apartaba a su paso como si fuera portadora de una enfermedad contagiosa, levantando sus faldas y abanicos para evitar cualquier contacto con la ladrona deshonrada. Podía escuchar los susurros maliciosos, las especulaciones crueles que se multiplicaban como fuego en paja seca. Siempre supe que había algo extraño en ella. Dicen que está desesperada por conseguir marido y una dote. Pobre Cassandra. Qué vergüenza tener una hermana así. Los Knightwick nunca se recuperarán de este escándalo.
Teodora estaba a punto de alcanzar las grandes puertas dobles del salón cuando una voz masculina, profunda y autoritaria, cortó el aire cargado de murmullos como una espada afilada. Perdonen la interrupción, pero creo que hay cierta información que la distinguida compañía presente debería conocer antes de emitir juicios tan definitivos. El silencio cayó sobre el salón de manera tan abrupta que se podía escuchar el crepitar de las velas en los candelabros. Teodora se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza, mientras todos los presentes giraban para ver quién había osado intervenir. En la entrada del salón, recortado contra el marco de las puertas abiertas, se encontraba un hombre que Teodora no reconocía, pero cuya presencia comandaba atención inmediata. Era alto, de complexión atlética, con cabello negro como la noche, y ojos de un gris intenso que parecían capaces de atravesar cualquier pretensión o falsedad. Vestía un impecable traje de etiqueta negro que proclamaba riqueza y refinamiento, y llevaba en la mano un bastón con empuñadura de plata, que claramente no necesitaba para caminar, sino que era simplemente un accesorio de moda entre la aristocracia. Conde Thornfield. Lady Pemberton fue la primera en recuperar la composición, aunque su voz traicionaba sorpresa. No esperábamos su presencia esta noche. ¡Qué honor tan inesperado! Lady Pemberton. El hombre inclinó la cabeza cortésmente mientras avanzaba hacia el centro del salón con pasos medidos y seguros. Mis disculpas por la tardanza. Los negocios en la City me retuvieron más de lo anticipado. Teodora observaba la escena como si estuviera ocurriendo en otra dimensión. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué había interrumpido su humillación pública con tal autoridad? El conde Evander Thornfield se detuvo a pocos pasos de donde Teodora permanecía congelada, sus ojos grises encontrándose brevemente con los de ella antes de dirigirse a la audiencia cautivada. He llegado en un momento aparentemente delicado, continuó con voz calmada pero firme, y aunque normalmente evitaría involucrarme en asuntos familiares privados, siento que mi silencio en esta ocasión sería una injusticia imperdonable. Cassandra había palidecido visiblemente, aunque intentaba mantener su compostura de víctima ofendida. Conde Thornfield, aprecio su interés, pero esto es un asunto de familia que no requiere intervención externa, dijo con voz tensa. Mi hermana ha cometido un acto deplorable y... ¿Su hermana? El conde la interrumpió con una ceja arqueada, su tono cortés pero claramente escéptico. Qué interesante que la llame así cuando hace apenas 3 semanas, en el Club Athenaeum, la describió ante varios caballeros presentes como un obstáculo inconveniente que pronto sería removido de su camino. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Cassandra abrió la boca para protestar, pero el conde levantó una mano elegante para detenerla. No he terminado, señorita Nightwick. Verá, resulta que tengo cierta fascinación por la verdad y una profunda aversión por la injusticia, especialmente cuando esta última está tan elaboradamente orquestada. Teodora sintió que su corazón se aceleraba. ¿Este desconocido realmente conocía la verdad o simplemente estaba prolongando su agonía de alguna manera cruel y desconocida? No sé de qué está hablando, respondió Cassandra, pero su voz había perdido parte de su seguridad anterior. Si tiene algo que decir, conde, le ruego que sea directo. Oh, seré muy directo. Evander sonrió, pero no era una sonrisa amable. Verá, hace aproximadamente 2 meses, un prestamista de Whitechapel vino a verme con un dilema moral interesante. Había participado en una transacción fraudulenta, engañado por promesas de dinero fácil, pero su conciencia no lo dejaba dormir, especialmente después de descubrir que la mujer cuya reputación estaba ayudando a destruir era completamente inocente. El salón había quedado en un silencio sepulcral. Incluso los sirvientes habían dejado de moverse, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Este prestamista, continuó el conde, estaba dispuesto a testificar que la mujer que vendió el collar no era Theodora Nightwick, sino una actriz contratada específicamente para ese propósito. Una actriz cuyo nombre y dirección él recordaba perfectamente. Una actriz que, curiosamente, había recibido un pago generoso de una cuenta bancaria registrada a nombre de... Bueno, creo que todos podemos imaginar de quién. Cassandra retrocedió un paso, su rostro ahora completamente pálido. Eso es ridículo. ¿Por qué habría yo...? ¿Por qué? Evander se volvió hacia ella con expresión casi filosófica. Esa es la pregunta fascinante, ¿no es cierto? Aunque tengo algunas teorías. El testamento de su madre, por ejemplo,
establecía que ciertas joyas y propiedades pasarían a Teodora como hija mayor. Pero si Teodora fuera desacreditada, declarada indigna o, digamos, forzada a retirarse de la sociedad en desgracia, esos bienes pasarían a la siguiente heredera. A usted, señorita Cassandra. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, sus expresiones cambiando de condena hacia Teodora a especulación incómoda hacia Cassandra. Teodora permanecía inmóvil, apenas atreviéndose a respirar. ¿Era esto real? ¿Realmente estaba siendo vindicada por un completo desconocido? Estas son acusaciones muy serias, conde Thornfield, intervino Lord Pemberton, el prometido de Cassandra, con expresión preocupada. Espero que tenga pruebas que las respalden. Por supuesto. Evander sacó un sobre de su chaqueta con movimiento fluido. Aquí tengo la declaración jurada del prestamista, firmada y certificada ante notario. También tengo los registros bancarios que muestran la transferencia de fondos y el testimonio de la actriz en cuestión, quien estaba más que dispuesta a cooperar cuando se le ofreció inmunidad legal y protección contra represalias. Extendió el sobre hacia Lord Pemberton, quien lo tomó con manos temblorosas y comenzó a examinar los documentos con creciente horror. Cassandra miró a su alrededor como un animal acorralado, buscando alguna salida, alguna forma de revertir la situación. Pero las miradas que ahora recibía eran de desconfianza y disgusto. No, esto es un malentendido terrible, tartamudeó, sus lágrimas anteriores ahora genuinas pero de pánico. Alguien debe haberme tendido una trampa a mí también. Oh, por favor, Lady Pemberton dejó escapar un sonido de disgusto. Ya es suficientemente malo haber intentado arruinar a su propia hermana sin que ahora nos insulte con mentiras adicionales. Se volvió hacia su hijo con expresión severa. Arthur, creo que debemos reconsiderar seriamente este compromiso. No puedo permitir que nuestra familia se una con alguien capaz de tal maldad calculada. El rostro de Cassandra se descompuso por completo cuando comprendió la magnitud de lo que acababa de perder. No solo había fallado en destruir a Theodora, sino que ahora había destruido su propio futuro en el proceso. Mientras los invitados comenzaban a retirarse entre susurros y miradas de desaprobación hacia Cassandra, el conde Evander Thornfield finalmente se volvió hacia Theodora, quien seguía parada en el mismo lugar, completamente abrumada por todo lo que acababa de suceder. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y por primera vez esa noche, Evander sonrió con genuina calidez. «Señorita Theodora Knightwick», dijo suavemente, haciendo una reverencia elegante. «Lamento profundamente que haya tenido que soportar esta terrible prueba, pero espero que ahora pueda recuperar su lugar legítimo en la sociedad, libre de estas acusaciones infundadas». Theodora abrió la boca para responder, para agradecerle, para preguntarle cómo había sabido todo esto y por qué había intervenido, pero ninguna palabra salió. Solo pudo asentir débilmente mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud abrumadora. Afuera, la lluvia había cesado, dejando las calles de Londres brillantes y limpias bajo la luz de las farolas de gas. Y mientras Theodora observaba a este enigmático conde que había aparecido de la nada para salvar su reputación y su futuro, no podía saber que esta noche era solo el comienzo de una historia mucho más compleja, una historia que cambiaría su vida de maneras que aún no podía imaginar. 3 días después del escándalo en el Salón Ashford, Theodora se encontraba en la biblioteca de la residencia Knightwick, contemplando la lluvia que caía suavemente sobre los jardines. La mansión estaba extrañamente silenciosa desde que Cassandra se había marchado a la propiedad rural de su tío Edmund, desterrada voluntariamente antes de que la sociedad londinense pudiera completar su destrucción social. Theodora debería sentirse victoriosa, vindicada, y en cierta medida lo estaba. Las disculpas habían llegado en oleadas, tarjetas perfumadas, flores, invitaciones que intentaban borrar el rechazo de aquella noche terrible, pero ninguna de esas cosas respondía a la pregunta que la atormentaba día y noche. ¿Por qué el conde Evander Thornfield la había ayudado? No se conocían. Nunca habían sido presentados formalmente. Ella era simplemente la hija mayor de una familia respetable, pero sin título nobiliario, mientras que él era uno de los solteros más codiciados de Inglaterra, heredero de una fortuna considerable
y poseedor de tierras que se extendían desde Yorkshire hasta Cornwall. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señorita Theodora», anunció el mayordomo, su voz formal pero no desprovista de calidez. «Tiene una visita. El conde Evander Thornfield solicita unos momentos de su tiempo si es conveniente». El corazón de Theodora dio un vuelco violento. Se miró en el espejo cercano, alisando nerviosamente su vestido verde esmeralda y asegurándose de que su cabello castaño, recogido en un moño sencillo pero elegante, estuviera en orden. «Hazlo pasar al salón azul, por favor», respondió, sorprendida de que su voz sonara tan calmada, cuando por dentro era un torbellino de nervios. «Bajaré en un momento». Se tomó exactamente 3 minutos para recuperar la compostura antes de descender las escaleras. Cuando entró al salón azul, lo encontró de pie junto a la ventana, observando el jardín con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Vestía un traje gris oscuro que realzaba la anchura de sus hombros, y cuando se volvió al escuchar sus pasos, la luz invernal que entraba por las ventanas iluminaba sus rasgos aristocráticos de manera casi perfecta. «Señorita Knightwick», saludó con una reverencia elegante. «Gracias por recibirme sin previo aviso. Espero no estar interrumpiendo nada importante». «En absoluto, conde Thornfield», respondió Theodora, haciendo una pequeña reverencia. «De hecho, esperaba tener la oportunidad de agradecerle adecuadamente por su intervención la otra noche. Sus acciones fueron salvadoras. No es una palabra suficiente para describir lo que hizo por mí». Evander sonrió, pero había algo cauteloso en su expresión. «No requiero gratitud, señorita Knightwick. Simplemente hice lo correcto. La injusticia me resulta particularmente intolerable». Se miraron en silencio durante un momento, que se extendió incómodamente. Theodora gesticuló hacia los sofás. «Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle té?» «Gracias, pero no es necesario», respondió él, pero se sentó en el sofá que ella había indicado. «No pretendo robar mucho de su tiempo. He venido porque creo que le debo una explicación sobre cómo supe acerca de la conspiración de su hermana y por qué decidí involucrarme». Theodora se sentó en el sofá opuesto, sus manos entrelazadas en su regazo, esperando. Su corazón latía con fuerza, aunque no estaba segura de por qué la simple presencia de este hombre la afectaba tanto. «La verdad», comenzó Evander, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «es que conocía a su madre, Lady Eleanor Knightwick». Theodora parpadeó, sorprendida. «¿Conocía a mi madre? Pero yo nunca». «Fue hace muchos años», continuó él. «Yo era apenas un joven de 17 años, recién llegado de mis estudios en el continente. Su madre fue extraordinariamente amable conmigo durante un momento particularmente difícil de mi vida. Mi propio padre acababa de fallecer y yo estaba perdido, intentando descubrir quién debía ser, qué tipo de hombre quería convertirme». Se detuvo, sus ojos grises adquiriendo una expresión distante, como si estuviera viendo algo más allá de las paredes del salón. «Lady Eleanor me aconsejó, me guió. Me mostró que la nobleza no era solo un título, sino una responsabilidad moral. Le debo mucho a su madre, señorita Knightwick. Cuando escuché los rumores sobre usted y las acusaciones de su hermana, algo en mi interior me dijo que investigara. Su madre habló de usted a menudo con tanto orgullo y amor. Sabía que la hija que ella describió no podía ser la mujer que Cassandra estaba pintando». Theodora sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Escuchar hablar de su madre así, saber que había dejado tal impresión en este hombre noble, era tanto reconfortante como doloroso. «Yo no sabía», susurró. Ella nunca mencionó conocerlo, probablemente porque nuestras conversaciones fueron muy privadas, en momentos en que ella visitaba ciertas instituciones de caridad donde yo hacía trabajo voluntario. Su madre era una mujer excepcional, señorita Knightwick, discreta en sus bondades, profunda en su sabiduría». Evander se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión ahora más seria. «Cuando comencé a investigar, me horrorizó descubrir cuán elaborada era la conspiración de su hermana. El prestamista, la actriz, los documentos falsificados. Cassandra no dejó nada al azar. Estaba decidida a arruinarla completamente». «¿Pero por qué?», preguntó Theodora, la pregunta que había estado carcomiendo su alma. «Éramos hermanas. Crecimos juntas. ¿Cómo pudo odiarme tanto?» «No creo que fuera odio», respondió Evander pensativamente. «Creo que fue envidia combinada con ambición desmedida. Usted era la favorita de su madre, la heredera de las joyas y propiedades más valiosas. Cassandra quería todo eso,
y el compromiso con Lord Pemberton fue su oportunidad, pero necesitaba eliminarla a usted del panorama primero. Theodora cerró los ojos brevemente, absorbiendo la cruel realidad de las palabras. «He perdido a mi hermana», murmuró. «Aunque ella me traicionó, aunque intentó destruirme, sigue siendo mi hermana, y esa pérdida duele de maneras que no esperaba. El dolor es natural», dijo Evander suavemente. «Significa que usted tiene un corazón bueno, compasivo. No permita que la traición de su hermana endurezca esa bondad, señorita Nightwick. El mundo necesita más personas como usted». Sus miradas se encontraron y sostuvieron. Theodora sintió algo extraño en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el fuego crepitante en la chimenea. Los ojos grises de Evander parecían ver a través de todas sus defensas, todas sus máscaras sociales, hasta el núcleo mismo de quién era ella. «He estado pensando», continuó él después de un momento rompiendo el hechizo. «Su reputación ha sido restaurada, pero sé que la alta sociedad tiene memoria larga. Algunos seguirán susurrando. Algunos seguirán dudando. Por eso me gustaría ofrecerle mi ayuda de una manera más formal». Theodora inclinó la cabeza confundida. «¿Formal? No entiendo». Evander se puso de pie, caminando de nuevo hacia la ventana, antes de volverse para enfrentarla. «Me gustaría proponerle un acuerdo, señorita Nightwick, uno que beneficiaría a ambos y que ayudaría a cimentar su posición en la sociedad de manera que nadie pueda cuestionarla jamás». El corazón de Theodora comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Un cortejo», dijo simplemente. «Público, respetable, que demuestre a toda la sociedad londinense que yo, el conde Evander Thornfield, considero a Theodora Nightwick digna de mi atención y afecto. Con mi respaldo público, cualquier susurro residual se desvanecería. Nadie se atrevería a cuestionar su carácter si estoy cortejándola abiertamente». Theodora se puso de pie abruptamente, su mente girando. «¿Un cortejo falso? ¿Una actuación para la sociedad?» «No necesariamente falso», respondió Evander dando un paso hacia ella. «Prefiero pensar en ello como una oportunidad para conocernos realmente, sin las presiones usuales del cortejo tradicional. Si al final descubrimos que no somos compatibles, podemos separarnos amigablemente, y su reputación seguirá intacta. Pero si descubrimos que hay algo genuino entre nosotros». Dejó la frase sin terminar, pero la implicación flotaba en el aire entre ellos como una promesa no pronunciada. Theodora lo estudió cuidadosamente. Era absurdamente apuesto, increíblemente rico, poseedor de un título envidiable. Cualquier mujer en Londres estaría encantada con su propuesta, pero había algo más en sus ojos, algo que sugería que sus motivaciones no eran completamente altruistas. «¿Por qué realmente está haciendo esto?», preguntó directamente. «Y por favor no me diga que solo es por la deuda con mi madre. ¿Hay algo más?». Evander sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Es usted perceptiva, señorita Nightwick. Tiene razón, hay algo más. La verdad es que yo también necesito ayuda. Mi madre, la condesa viuda, ha estado presionándome incansablemente para que me case. Ha organizado encuentros con docenas de jóvenes damas, todas impecables en linaje y fortuna, pero ninguna que me interese genuinamente. Si estoy públicamente cortejando a alguien, quizás ella finalmente me dé un respiro. Entonces ambos estaríamos usando este arreglo para nuestro propio beneficio», dijo Theodora lentamente. «Exactamente. Un acuerdo mutuamente ventajoso. Sin expectativas definitivas, sin presiones. Simplemente dos personas dándose la oportunidad de conocerse mientras protegen sus respectivos intereses». Theodora caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines empapados por la lluvia. Era una propuesta loca, poco convencional, pero también era intrigante. Y si era completamente honesta consigo misma, había sentido algo la noche en el salón Ashford, algo que se había intensificado durante esta conversación, una conexión inexplicable con este hombre enigmático. «¿Cuánto tiempo duraría este acuerdo?», preguntó sin volverse. «Propongo 3 meses», respondió Evander. «Suficiente tiempo para que la sociedad nos acepte como pareja potencial, pero no tanto como para que nos sintamos atrapados si decidimos que no funciona». Theodora se volvió para mirarlo. Él permanecía donde estaba, paciente, esperando su decisión sin presionarla. Había algo reconfortante en esa paciencia, en la forma en que respetaba su necesidad de procesar la propuesta. 3 meses,
repitió ella. Y después de eso, si decidimos que no somos compatibles, nos separamos amigablemente, sin obligaciones, sin rencores. Exactamente. Theodora respiró profundamente. Sabía que debería pensarlo más, consultarlo con alguien sensato, pero algo en su interior, alguna voz que sonaba sospechosamente como la de su difunta madre, le decía que dijera que sí. «Está bien», dijo finalmente extendiendo su mano. «Acepto su propuesta, conde Thornfield. 3 meses de cortejo, con ambos ojos abiertos y sin falsas expectativas». Evander tomó su mano, pero en lugar de estrecharla, la llevó a sus labios y depositó un beso suave en sus nudillos. El toque fue eléctrico, enviando un escalofrío por todo el brazo de Theodora. «Entonces tenemos un acuerdo, señorita Nightwick», dijo con voz suave. «Y quién sabe, quizás estos 3 meses nos sorprendan a ambos». Mientras lo miraba a los ojos, Theodora tuvo la extraña sensación de que acababa de cambiar el curso completo de su vida. Y por primera vez desde la muerte de su madre, sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que los próximos 3 meses pondrían a prueba no solo su acuerdo, sino también sus corazones, sus convicciones, y finalmente revelarían verdades que ninguno de los dos esperaba enfrentar. 2 semanas después del acuerdo con el conde Thornfield, Theodora se encontraba frente al espejo de su habitación, observando su reflejo con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Esta noche asistirían juntos al prestigioso baile de máscaras de los duques de Wentworth, su primera aparición pública oficial como pareja en proceso de cortejo. Su doncella, Martha, terminaba de ajustar los últimos detalles del elaborado vestido color borgoña que había elegido para la ocasión. La tela de seda se deslizaba como agua oscura sobre sus caderas y el corpiño bordado con hilos de oro realzaba su figura de manera elegante sin resultar inapropiado. «Está absolutamente hermosa, señorita», comentó Martha con admiración genuina, mientras colocaba la máscara veneciana sobre el rostro de Theodora. «El conde no podrá apartar los ojos de usted». Theodora sintió que sus mejillas se sonrojaban. Durante las últimas 2 semanas, Evander había sido la imagen perfecta del caballero cortés. La había visitado 3 veces, siempre acompañados por una carabina apropiada, conversando sobre literatura, música y política con una facilidad que la sorprendía. Descubrió que compartían opiniones similares sobre la reforma social. Ambos creían en la educación universal y tenían un amor compartido por la poesía romántica. Pero también había momentos de silencio cómodo, miradas que se extendían un segundo más de lo socialmente apropiado, roces accidentales de manos que enviaban corrientes eléctricas por su piel. Theodora se encontraba pensando en él con frecuencia alarmante, recordando la forma en que sonreía cuando ella decía algo ingenioso, o cómo sus ojos grises se iluminaban cuando hablaban de sus obras de caridad favoritas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «El conde Thornfield ha llegado, señorita», anunció el mayordomo desde el pasillo. Theodora respiró profundamente, ajustó su máscara una última vez y descendió las escaleras con paso medido y elegante. Evander la esperaba en el vestíbulo, y cuando la vio descender, su expresión de apreciación fue innegable incluso detrás de su propia máscara negra, decorada con plumas oscuras. «Señorita Nightwick», dijo con voz suave, tomando su mano enguantada, «está absolutamente radiante esta noche». «Usted también luce muy bien, conde Thornfield», respondió ella, notando cómo el traje negro perfectamente cortado realzaba su físico atlético. El carruaje los llevó a través de las calles iluminadas de Londres hasta la imponente mansión de los Wentworth. Cuando llegaron, la fiesta estaba en pleno apogeo. Cientos de velas iluminaban los salones y el aire vibraba con música de violines y risas enmascaradas. Evander le ofreció su brazo y juntos entraron al salón principal. Inmediatamente, Theodora sintió las miradas de curiosidad dirigidas hacia ellos. Los rumores sobre su cortejo se habían extendido rápidamente por la alta sociedad, y muchos estaban ansiosos por observar a la pareja que había surgido de un escándalo tan dramático. «Ignore las miradas», murmuró Evander cerca de su oído, enviando un escalofrío por su espalda. «Esta noche solo importamos nosotros dos». Bailaron la primera pieza juntos, una elegante contradanza que les permitía conversar mientras se movían por el salón. «¿Está disfrutando la velada?», preguntó Evander mientras la hacía girar suavemente. «Más de lo que esperaba», admitió Theodora.
aunque debo confesar que las máscaras me resultan liberadoras. Hay cierto anonimato reconfortante en ellas. Comprendo perfectamente, respondió él con una sonrisa. Las máscaras nos permiten ser más honestos, paradójicamente. Cuando nadie está completamente seguro de quiénes somos, podemos bajar nuestras guardias. Theodora lo miró pensativamente. ¿Y usted tiene guardias que necesita bajar, conde Thornfield? Sus ojos grises la estudiaron con intensidad. Todos tenemos máscaras que usamos, señorita Nightwick, algunas más visibles que otras. Antes de que pudiera responder, la música terminó y fueron separados por el flujo de bailarines. Theodora aceptó bailar con otros caballeros, según dictaba la etiqueta, pero sus ojos buscaban constantemente la figura alta y oscura de Evander entre la multitud enmascarada. Durante el tercer baile, con un caballero mayor cuya conversación giraba exclusivamente alrededor de sus propiedades en Kent, Theodora notó algo inquietante. Una mujer con un vestido azul profundo y máscara plateada observaba a Evander con intensidad posesiva desde el otro lado del salón. Cuando Evander la miró brevemente, la mujer se acercó a él con familiaridad, que sugería una historia compartida. Theodora sintió una punzada de algo desagradable en su pecho. ¿Celos? No tenía derecho a sentir celos. Su acuerdo con Evander era puramente práctico, un arreglo conveniente para ambos. Entonces, ¿por qué la visión de esa mujer tocando el brazo de Evander con tanta intimidad la hacía sentir tan incómoda? Cuando la pieza terminó, Theodora se disculpó y se dirigió hacia la terraza, necesitando aire fresco y un momento para recomponer sus pensamientos confusos. La noche de octubre era fría pero refrescante, después del calor del salón. Huyendo de la multitud, la voz de Evander la sobresaltó. Se había materializado a su lado sin que ella lo escuchara acercarse. Solo necesitaba un momento de tranquilidad, respondió sin mirarlo directamente. Las multitudes pueden ser abrumadoras. O quizás estaba evitando presenciar mi conversación con Lady Blackwood, dijo él con tono neutral. Theodora se volvió bruscamente. No sé de qué está hablando. No, una sonrisa jugaba en sus labios, porque la vi observándonos desde el otro lado del salón, y luego prácticamente corrió hacia aquí. Está imaginando cosas, protestó Theodora sintiendo que sus mejillas ardían debajo de la máscara. Evander se acercó un paso, reduciendo el espacio entre ellos. Lady Blackwood es una vieja amiga de la familia. Nada más, pero el hecho de que usted pensara lo contrario es interesante. No pensé nada, mintió Theodora, cruzando los brazos defensivamente. ¿Entonces no estaba celosa? La pregunta directa la dejó sin palabras. Evander la observaba con una intensidad que la hacía sentir expuesta, como si pudiera ver cada pensamiento confuso que había estado teniendo. Nuestro acuerdo no incluye celos, dijo finalmente, intentando mantener su voz firme. Sería inapropiado e ilógico. Sería completamente humano, corrigió él suavemente. Y para ser honesto, yo también sentí cierta molestia viendo a Lord Ashford sostenerla tan cerca durante ese vals. Theodora parpadeó sorprendida. ¿Usted sintió celos?, terminó él por ella. Sí, bastante irracionales e inoportunos, lo admito, pero ahí estaban. Se miraron en silencio. La tensión entre ellos había cambiado, volviéndose más densa, más cargada de posibilidades no expresadas. La luz de la luna hacía que la máscara de Evander brillara, pero sus ojos eran claramente visibles, y en ellos Theodora vio algo que hizo que su corazón latiera más rápido. «Señorita Nightwick», dijo Evander, su voz bajando a un tono más íntimo. «Debo confesarle algo. Este acuerdo nuestro, que comenzó como una conveniencia práctica, se ha vuelto considerablemente más complicado. Al menos para mí. ¿Complicado cómo?», susurró Theodora, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. «Complicado porque descubro que pienso en usted constantemente, porque cada conversación que tenemos me hace querer conocerla más profundamente. Porque cuando la vi descender esas escaleras esta noche, olvidé momentáneamente que esto era supuestamente un arreglo temporal». Theodora sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Todas las defensas cuidadosas que había construido durante las últimas 2 semanas comenzaban a desmoronarse. «Yo también he estado pensando», admitió finalmente, «sobre lo que significa este acuerdo, sobre lo que queremos que signifique». Evander dio otro paso hacia ella, tan cerca ahora que Theodora podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Y qué quiere que signifique, Theodora?». Era la primera vez que usaba su nombre sin título, y la intimidad del gesto la estremeció. «No lo sé»,
respondió honestamente. Me asusta, todo esto me asusta. Hace apenas 3 semanas, mi vida estaba destrozada, y ahora estoy aquí, con usted, sintiendo cosas que no planeé sentir. El miedo es comprensible, dijo él levantando una mano para tocar suavemente su mejilla enmascarada. Pero quizás también es una señal de que vale la pena arriesgarse, de que esto es real, no solo un acuerdo conveniente. Teodora cerró los ojos ante su toque, permitiéndose sentir la calidez de su palma contra su piel. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó. ¿Y si descubrimos que esto solo fue una ilusión creada por circunstancias dramáticas? Entonces al menos sabremos que lo intentamos con honestidad, respondió Evander. Pero Teodora, mírame. Ella abrió los ojos, encontrando su mirada intensa clavada en la suya. No creo que esto sea una ilusión. Creo que es algo real que ambos estamos descubriendo simultáneamente. Y me gustaría explorar qué podría significar sin las limitaciones de nuestro acuerdo original, sin plazos arbitrarios o expectativas falsas. El corazón de Teodora latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sabía que estaba en el precipicio de algo importante, algo que cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su relación. Está bien, susurró. Exploremos esto, juntos, con honestidad y sin máscaras, literales o figurativas. Evander sonrió, una sonrisa genuina de alivio y alegría que transformaba completamente su rostro, usualmente serio. Sin máscaras, repitió y lentamente, con movimientos deliberados retiró su máscara y luego con cuidado infinito retiró la de ella. Por primera vez esa noche, se miraron sin barreras, completamente expuestos bajo la luz plateada de la luna. Y cuando Evander inclinó su cabeza lentamente hacia la de ella, dándole tiempo suficiente para retroceder si quería, Teodora no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, que prometía más, pero respetaba el momento. Fue breve pero suficientemente largo para sellar su nueva decisión, su compromiso mutuo de explorar lo que estaba creciendo entre ellos. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Deberíamos regresar», dijo Teodora prácticamente, «antes de que noten nuestra ausencia». «Probablemente», acordó Evander, pero ninguno de los dos se movió. Permanecieron en la terraza bajo las estrellas, simplemente disfrutando de este momento perfecto, sabiendo que lo que acababan de comenzar era algo precioso que valdría la pena proteger. El invierno había llegado a Londres con fuerza inusual. Copos de nieve caían suavemente sobre la ciudad mientras Teodora miraba por la ventana de su habitación, sosteniendo una carta que había recibido esa mañana. Era de Cassandra, la primera comunicación de su hermana en casi 2 meses. Las palabras eran breves pero cargadas de significado. «Necesito verte. Hay algo que debes saber sobre el conde Thorfield, algo que cambiará todo. Te espero en el Café Belmont a las 3 de la tarde si decides escucharme». Teodora cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la indecisión. Durante las últimas 6 semanas, su relación con Evander había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Pasaban tardes enteras conversando en su biblioteca. Paseaban por Hyde Park, envueltos en abrigos gruesos, asistían al teatro donde él sostenía su mano durante las representaciones dramáticas. Había conocido a su madre, la condesa viuda, una mujer formidable pero sorprendentemente cálida, que aprobó a Teodora inmediatamente. Había visitado sus propiedades en el campo, maravillándose ante los hermosos jardines y la forma en que Evander trataba a sus empleados con respeto genuino. Se estaba enamorando de él, profunda, irrevocablemente enamorando, y eso hacía que la carta de Cassandra fuera aún más perturbadora. A las 2:30 de la tarde, Teodora llegó al Café Belmont, un establecimiento discreto en una zona menos frecuentada por la alta sociedad. Cassandra ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón, luciendo pálida y demacrada. El embarazo que había intentado ocultar durante el compromiso con Lord Pemberton ahora era evidente bajo su capa oscura. «¿Viniste?», dijo Cassandra cuando Teodora se sentó frente a ella. Su voz carecía de la arrogancia que solía caracterizarla. «Tu carta sugería urgencia», respondió Teodora fríamente. «Aunque no sé por qué debería confiar en algo que digas después de lo que hiciste». «No confías y no deberías», admitió Cassandra mirando su taza de té sin tocarla. «Pero esta vez no vengo a destruirte, Teodora. Vengo a advertirte porque, a pesar de todo,
Sigues siendo mi hermana, y no puedo permitir que te cases con ese hombre sin conocer la verdad completa. El corazón de Teodora se aceleró incómodamente. ¿De qué verdad estás hablando? Cassandra sacó un sobre arrugado de su bolso y lo deslizó por la mesa. Teodora lo abrió con manos temblorosas y encontró varios documentos: registros bancarios, correspondencia fechada hace 10 años y un certificado de nacimiento. ¿Qué es esto? La razón por la que el conde Evander Thornfield realmente se interesó en ti, respondió Cassandra. No fue por honrar la memoria de nuestra madre, Teodora. Fue porque madre tuvo un hijo con el difunto conde Thornfield, el padre de Evander, hace 27 años. El mundo de Teodora se detuvo. Eso es imposible. Madre nunca tuvo un romance antes de casarse con nuestro padre, continuó Cassandra implacablemente. El viejo conde Thornfield era su primer amor, pero las familias consideraron el matrimonio inapropiado debido a complicaciones financieras de ese tiempo. Ella se casó con padre, pero ya estaba embarazada. Ese bebé fue dado en adopción secretamente. Ese bebé eras tú, Teodora. Teodora sintió que la habitación giraba a su alrededor. No, estás mintiendo. Esto es otra de tus manipulaciones. Mira los documentos, insistió Cassandra. Los registros de adopción, las cartas entre madre y el viejo conde. Todo está ahí. Evander lo descubrió hace 6 meses, cuando estaba revisando los papeles privados de su padre fallecido. Te buscó deliberadamente. Orquestó toda esa intervención dramática en el Salón Ashford porque quería conocer a su hermana sin revelarte la verdad inmediatamente. Teodora revisaba frenéticamente los documentos con manos temblorosas. Las fechas coincidían. La letra en las cartas era definitivamente de su madre, y el certificado de nacimiento mostraba un bebé femenino nacido 3 meses antes de la fecha de nacimiento oficial que ella siempre había conocido. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué ganas tú con destruir mi felicidad nuevamente? Por primera vez, los ojos de Cassandra se llenaron de lágrimas genuinas, porque yo también estoy viviendo las consecuencias de mis mentiras, susurró. Este bebé que llevo no es de Lord Pemberton. Es de un hombre que amaba pero que no tenía título ni fortuna. Destruí mi propia posibilidad de felicidad por ambición y ahora estoy sola, deshonrada y embarazada. No quiero que tú cometas el mismo error casándote con alguien bajo falsas pretensiones, incluso si esas falsas pretensiones vienen envueltas en buenas intenciones. Teodora se levantó abruptamente, guardando los documentos en su bolso. Necesito hablar con él, inmediatamente. Teodora. La voz de Cassandra la detuvo cuando estaba por marcharse. Siento todo lo que te hice. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero lo siento genuinamente. Teodora asintió brevemente sin decir nada más y salió del café hacia la nevada tarde londinense. 1 hora después, irrumpió en la biblioteca de la residencia Thornfield sin ser anunciada, encontrando a Evander sentado frente al fuego, leyendo. Se levantó inmediatamente al verla entrar tan agitada. «Teodora, ¿qué sucede? Estás temblando. ¿Es verdad?», demandó ella arrojando los documentos sobre su escritorio. «¿Sabías que somos medio hermanos? ¿Sabías que tu padre y mi madre tuvieron un romance y que yo soy su hija?» El rostro de Evander palideció, pero no mostró sorpresa. Esa falta de sorpresa fue toda la confirmación que Teodora necesitaba. «Déjame explicar», comenzó él, pero Teodora levantó una mano para detenerlo. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?» 6 meses, admitió él quedamente. «Encontré las cartas de mi padre, los registros que él había guardado cuidadosamente. Quería conocerte, asegurarme de que estabas bien, que la hija de mi padre estaba siendo cuidada apropiadamente. Entonces todo fue una mentira», dijo Teodora, sintiendo que las lágrimas finalmente desbordaban. El rescate dramático, el cortejo, cada palabra amable, cada momento compartido. Todo fue porque sentías obligación familiar, no porque sintieras algo real por mí. «No». Evander dio un paso hacia ella, pero Teodora retrocedió. «Al principio sí, lo admito. Quería conocerte como mi hermana. Pero, Teodora, lo que creció entre nosotros fue completamente inesperado y absolutamente real. Me enamoré de ti genuinamente. No como un hermano, sino como un hombre que encuentra a alguien extraordinario. ¿Cómo puedo creerte?», sollozó Teodora. «¿Cómo puedo creer algo cuando toda nuestra relación está construida sobre secretos y medias verdades? Porque te estoy diciendo la verdad ahora», insistió Evander, su propia voz quebrándose. «Sí, debí habértelo dicho antes.
Fui cobarde al no hacerlo, pero mis sentimientos por ti son genuinos, Teodora. Te amo. No como familia, sino como la mujer que quiero a mi lado por el resto de mi vida. Pero no puede ser, dijo Teodora, limpiándose las lágrimas. Somos hermanos de sangre. Un matrimonio entre nosotros sería... No legalmente, interrumpió Evander. He consultado con abogados discretos. Como fuiste adoptada oficialmente por los Nightwick y no hay registro público de la paternidad de mi padre, no hay impedimento legal. Socialmente complicado si la verdad saliera así, pero no imposible. Teodora se dejó caer en una silla, abrumada por demasiadas emociones conflictivas. Necesito tiempo, necesito procesar todo esto. Te daré todo el tiempo que necesites, prometió Evander arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. Pero por favor, no abandones lo que tenemos sin darme la oportunidad de demostrarte que mis sentimientos son reales. Fui un tonto al no contarte desde el principio, pero no soy un mentiroso sobre lo que siento por ti. Durante los siguientes 3 días, Teodora permaneció en su habitación, reflexionando profundamente sobre todo. Releyó las cartas de su madre biológica al viejo conde Thornfield, viendo el amor genuino que habían compartido. Pensó en cada momento con Evander, analizando sus acciones con esta nueva perspectiva. Finalmente, el 4.º día, envió una nota pidiendo que viniera a verla. Cuando Evander llegó, lucía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Se sentaron en el salón, el espacio entre ellos cargado de tensión y posibilidad. He tomado una decisión, comenzó Teodora. Sobre nosotros, sobre todo. Evander esperó conteniendo la respiración. Decidí que quiero intentarlo, contigo, a pesar de la complejidad de nuestra situación, a pesar de los secretos que guardaste, porque cuando miro hacia atrás en estos meses, veo a un hombre que me rescató cuando estaba perdida, que me hizo reír cuando había olvidado cómo, que me mostró que merezco amor y respeto. Teodora, suspiró Evander con alivio evidente. Pero, continuó ella firmemente, necesito honestidad completa de ahora en adelante, sin secretos, sin medias verdades. Si vamos a construir algo real, debe basarse en confianza absoluta. Te lo prometo, dijo Evander, tomando sus manos. Transparencia total. Sobre todo, siempre. Entonces sí, dijo Teodora sonriendo por primera vez en días. Mi respuesta es sí, a un futuro contigo, a explorar qué podemos ser juntos. Evander la besó entonces, suavemente, lleno de promesas y nuevos comienzos. 6 meses después, se casaron en una ceremonia íntima en la capilla familiar de Thornfield. Cassandra asistió con su bebé recién nacido, reconciliada parcialmente con Teodora, después de meses de conversaciones difíciles pero honestas. La verdad sobre el parentesco de Teodora permaneció como un secreto cuidadosamente guardado entre muy pocos. Para la sociedad, eran simplemente el conde y la condesa Thornfield, una pareja que había surgido de circunstancias dramáticas para encontrar amor genuino. Y mientras Teodora bailaba con su esposo en la recepción de su boda, mirando los ojos grises que habían aprendido a amar, supo que habían encontrado algo raro y precioso. Una relación construida finalmente sobre verdad, respeto y amor incondicional. Su historia había comenzado con humillación y secretos, pero terminaba con honestidad y esperanza. Y eso, decidió Teodora mientras Evander la hacía girar bajo las luces brillantes, era el final perfecto y el comienzo perfecto, todo a la vez.